Imagine la escena, una boda de cuento de hadas, con flores que parecen pintadas a mano, cristales que reflejan la luz como diamantes y una familia reunida para celebrar lo que debería ser un momento de unión. Pero entre las sonrisas ensayadas y los brindis formales, mi padre decidió que aquel sería el escenario perfecto para enterrar mi reputación de una vez por todas. Con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía un cuchillo, soltó la bomba: la empresa familiar, construida con sudor y ambición, se vendía. Y yo, el hijo del medio, el eterno desengaño, el que se atrevió a soñar más allá de los muros dorados del nombre Williams, no aceptaría ni un centavo. La sala estalló en carcajadas. Después de todo, ¿quién no encontraría humor en la hija que cambió la comodidad de un legado familiar por la incertidumbre de un sueño en Silicon Valley? Mis hermanos, mis cuñados, incluso los invitados que apenas me conocían, todos se rieron. Todos menos yo. Porque mientras ellos se deleitaban con mi supuesta derrota, yo simplemente levanté mi copa, sonreí y pregunté con una calma que me asustó incluso a mí mismo: ¿quién compra, papá? Respondió con orgullo como si estuviera cerrando el mejor negocio de su vida: Everest Holdings. 50 millones en efectivo. Fue entonces cuando me levanté con la postura de alguien que ya había ganado la batalla antes de que comenzara. Bueno, entonces déjame felicitarme, dije, mirando a los ojos de todos en esa habitación. Porque Everest Holdings soy yo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las horquillas se detuvieron en el aire. Las sonrisas se congelaron. Mi padre, por primera vez en su vida, parecía perdido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus preciados pies. Mi madre, siempre tan serena, parecía haber olvidado cómo respirar. Mi hermana, la novia radiante, me miró como si fuera un fantasma del pasado que juró haber enterrado. Y mi hermana mayor. Bueno, por una vez, no tenía ningún comentario mordaz en la punta de la lengua. Esos segundos de silencio valieron más que cualquier herencia. Porque no se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trata del momento en el que miras a aquellos que siempre te subestimaron y demuestras que no solo te entendieron mal, sino que ni siquiera te conocían. Mi nombre es Kate Williams. Tengo 42 años y aunque la mayoría de las personas en esta sala me han visto crecer, en realidad nunca me han visto. No vine aquí para causar un escándalo. De hecho, casi no vine. Pero hay algo en las obligaciones familiares que nos arrastra hacia atrás, como un hilo invisible, especialmente cuando ese hilo está tejido con culpa, expectativas y una pizca de crueldad disfrazada de preocupación. Y esa noche, bajo el resplandor deslumbrante de candelabros que costaron más que mi primer departamento en San Francisco, los fantasmas de mi pasado decidieron dar su último espectáculo. El jardín de la mansión Williams nunca ha sido tan impecable: rosas importadas adornan cada mesa, un cuarteto de cuerda tocando melodías que combinan con el estallido de los corchos de champán, invitados con sonrisas perfectas y vestidos aún más perfectos. Todo era un cuadro listo para la portada de una revista. Excepto yo. Llegué solo, no por falta de opciones, sino porque las relaciones que sobreviven a una noche así son raras. Llevaba un vestido azul marino elegante, discreto, nada que llamara la atención, aunque sabía que en ese ambiente incluso la sombra de una persona podía usarse como arma. Tan pronto como entré en la habitación, los ojos se volvieron, no por admiración, sino por curiosidad morbosa. Los susurros me siguieron como una banda sonora no deseada. Un saludo por aquí, una sonrisa forzada por allá. Un organizador del evento con un portapapeles en la mano y una sonrisa tan practicada como el menú, me guió hasta mi asiento, una mesa en el rincón más alejado, donde podía ver a mi padre pero no escuchar sus palabras. No fue una coincidencia. Fue un mensaje. Chloe, mi hermana menor, estaba en el centro de todo, radiante con su vestido de diseñador, abrazando a su esposo, cuyos padres reconocí por las fotos del club de campo. Mi padre, Charles Williams, erigido como monumento a su propia grandeza, irradiaba orgullo. Mi madre, Eleanor, estaba a su lado, su expresión era tan neutral que podría haberse confundido con indiferencia. Madison, mi hermana mayor, toda perlas y desprecio, me lanzó una mirada que podría congelar lava. Hacía una década que no estábamos en el mismo espacio y el tiempo no había suavizado nada. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Comenzaron los brindis, previsibles y llenos de clichés. Las risas resonaron como burbujas de champán estallando en el aire. Hasta que mi padre se levantó.
Cuando Charles Williams habló, el mundo se detuvo a escuchar. Al fin y al cabo, así fue como había transformado un pequeño taller de electrónica del interior de Estados Unidos en un imperio valorado en millones. Gracias a todos por estar aquí, comenzó con una voz que llenó la habitación como una orden. Hoy celebramos no solo el amor, sino la continuación de un legado. Chloe y Kyle, el futuro de esta familia está en ustedes. Una pausa dramática. Todos se inclinaron hacia adelante. Y hablando del futuro, prosiguió, acabamos de cerrar la venta de Monroe Tech. 50 millones. Está hecho. Murmullos de aprobación llenaron el aire. Aplausos, sonrisas, miradas de admiración. Hasta que se volvió hacia mí como si estuviera a punto de dar el golpe final. En cuanto a la herencia, Chloe, Kyle, Madison, todos están a salvo. Pero tú, Kate, dijo como si mi nombre fuera un peso en su lengua, no recibirás nada. Toda la sala se rió. Mi madre miró hacia otro lado. Madison sonrió complacida. Chloe evitó mis ojos. Pero yo. Simplemente me levanté con una calma que solo puede tener alguien que ha sido quemado por las expectativas ajenas. Papá, pregunté con una voz que no temblaba, ¿quién está comprando Monroe Tech? Él se rió con confianza. Everest Holdings. Una empresa de Silicon Valley. Quebraron esta mañana. Asentí, levanté mi copa y dejé que la bomba explotara. En ese caso, felicidades a mí. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma que él no entendía. Soy Everest Holdings, agregué, tomándome mi tiempo, saboreando cada palabra. Nadie se movió. La música había cesado, aunque no podía decir cuándo. Mi madre parecía haber visto un fantasma. Chloe me miró como si fuera una versión distorsionada de ella misma. Madison, por primera vez en su vida, parecía sin palabras. ¿Y mi padre? Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, miedo. Me senté de nuevo lentamente, sin prisas. Mi vaso no tembló. ¿Qué digirieron eso? Que intenten comprender cómo la hija que borraron de la historia había regresado no para pedir un lugar en la mesa, sino para comprar la mesa entera y todo lo que había en ella. Ese silencio que siguió fue mi mayor victoria. No necesitaba aplausos. No necesitaba reconocimiento. Porque en el fondo nunca los había necesitado tanto como pensaba. Crecer como Williams era como vivir en un escenario, todo brillaba por fuera, pero detrás de las cortinas, las grietas eran profundas. Pero esa noche las grietas se convirtieron en mi base. Y el legado que creían haberme negado. Lo había reconstruido con mis propias manos. No como querían. Mejor de lo que jamás imaginaron. Superficialmente la familia Williams era un juego de ajedrez silencioso, cada pieza tenía su lugar, cada movimiento estaba calculado. Madison, la primogénita, encarnaba el ideal de éxito de mis padres, reinas de belleza con títulos en finanzas, un marido cuyo apellido le abrió puertas antes de que ella tuviera que tocar. Chloe, la más joven, era la dulzura en persona, rizos rubios, ojos de porcelana, una voz que derretía hasta el corazón más frío. Podía olvidar citas, destrozar el coche familiar o llegar borracha a una cena de gala, y aún así recibir una sonrisa indulgente, esa Chloe. Como si sus errores fueran un encanto más que admirar. Y luego estaba yo. No fue elegante. No fue dócil. No sabía callar cuando debía, ni sonreír cuando me ordenaban. Hice demasiadas preguntas durante la cena, sobre números, sobre lógica, sobre el porqué de cosas que nadie más cuestionaba. Pero estuve brillante. A los 10 años enseñó cálculo a estudiantes de secundaria. A los 14 años escribí algoritmos que años más tarde se estudiarían en las aulas de Stanford. Mi mente era mi espada y pensé que me salvaría. Hasta que descubrió que para ellos, una espada solo era útil si era empuñada por manos que supieran bailar. A los 16 años, creé un prototipo de software de seguimiento de inventario que podría haberle ahorrado a Monroe Tech millones en trabajo manual. Lo llevé a la oficina de mi padre una noche, mis manos temblaban no por nerviosismo sino por una esperanza tan frágil que dolía. Impresiones de la interfaz, simulaciones en ejecución, líneas de código que había depurado hasta el cansancio. Ni siquiera levantó la vista de su whisky.
Kate, dije como si mi nombre fuera un peso en mi lengua, no confundas tus pasatiempos con negocios reales. Y no creas que unos cuantos títulos te harán más valiosa que tus hermanas. La vida no se trata de ser la más inteligente de la sala. Se trata de ser la más útil. Cerró el asunto con un trago seco. Francamente, no veo dónde encajas. Anhui. Me tragué el veneno. Gracias por la opinión. Solo cuando la puerta se cerró detrás de mí dejé que las páginas de la simulación se rasgaran entre mis dedos, una por una, como pétalos de una flor que nunca debería haber florecido. Leonor. Mi madre era una estatua de mármol, elegante, fría, intocable. Él nunca gritó. Nunca discutí. Era el tipo de mujer que alisaba las arrugas de sus servilletas mientras el mundo ardía a su alrededor. En las peleas entre mi padre y yo, ella permanecía inmóvil, con los ojos bajos y las manos cruzadas sobre el regazo, como si esperara que el silencio la hiciera invisible. Una vez, cuando la enfrenté porque nunca me defiendes. Ella simplemente susurró, eres fuerte, Kate. Más fuerte de lo que crees. Vas a estar bien. Pero no quería estar bien. Quería que me vieran. Cuando salí de casa a los 23 años, después de otra cena en la que me llamaron deshonra para el apellido, me llevé solo una maleta. Nadie intentó detenerme. Nadie corrió tras él. Una semana después escribí una carta. No para mi padre, ni siquiera quiso abrirla. Le escribí a mi madre. 3 páginas escritas a mano con tinta manchada donde las lágrimas caían sin permiso. Le dije que no la odiaba, pero no entendía su silencio. Le pregunté si alguna vez me había amado como amaba a Madison y Chloe. Le dije que estaba asustada, pero decidida, y que necesitaba saber si al menos una persona de esa familia creía en mí. Nunca recibí una respuesta. Años más tarde, durante la adquisición de un negocio, tuve que sumergirme en viejos archivos de Monroe para realizar la debida diligencia. Fue entonces cuando encontré un sobreinterior, marcado privado con la impecable letra de mi madre. Sellado y luego roto. Dentro, mi carta arrugada, intacta. Un post-it amarillo pegado al frente, quemar. Ella no solo me ignoró. Quería borrar mis palabras como si fueran cenizas peligrosas. Fue allí donde entendí, no había perdido una familia. Había perdido la ilusión de haber tenido uno. No me dieron asiento en la mesa porque nunca fui parte del guión. Era un repuesto, un nombre de respaldo, una nota a pie de página en la epopeya de su éxito. Entonces reescribí mi historia. Dejé de pedir que me vieran y comencé a construir algo tan imposible de ignorar que tendrían que mirar. Convertí mi ira en código, mi dolor en estrategia, mi soledad en un imperio. No por venganza, no al principio. Sino porque era el único lugar donde yo establecía las reglas, donde nadie podía atribuirse el mérito de lo que mis manos habían creado. Y ahora, mientras estaba en ese salón de bodas, con los ojos de mi padre buscando en los míos alguna señal de rendición, no le di ninguna. Después de todo, él mismo me enseñó, no puedes explicarle a alguien que ya ha decidido que no perteneces. Solo déjalos mirar. Pero el verdadero golpe no fue el silencio. No fue la carta sin respuesta, ni las palabras de mi padre reducidas a ruido. Fue una puesta en escena pública de mi exclusión. No hubo susurros detrás de puertas cerradas, ni conversaciones incómodas en privado. Esperaron. Esperaron una audiencia. Y luego, como actores de un teatro impecable, representaron mi humillación con la precisión de un guión ensayado. Una semana después de esa cena en la que mi padre me ordenó salir de Monroe Tech, salí del edificio con una caja de cartón y un guardia de seguridad a mi lado. Sin despedidas. Sin resistencia. Sin reconocimiento. No me escoltaron por romper las reglas, me escoltaron porque dejé de ser familia. No me sacaron simplemente de mi oficina. Esa tarde borraron mi nombre del organigrama, como si nunca hubiera existido. No lloré. Entonces no. No grité ni supliqué. Empaqué lo poco que quedaba, 2 portátiles, 3 cuadernos llenos de ecuaciones, algunos objetos que no tenían ningún valor para nadie más que para mí. Conduje hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en puntos distantes en el espejo retrovisor, hasta que el aire olió a tierra mojada en lugar de a perfume caro. El lugar donde me detuve no era glamoroso.
Un almacén independiente en la parte trasera de un dúplex en ruinas, en un suburbio de clase trabajadora donde el sueño americano tenía callos en las manos. El alquiler era barato, el techo tenía goteras cuando llovía y el aislamiento era tan pobre que mi aliento formaba nubes en las mañanas de invierno. Un enchufe, un colchón en el suelo, una ventana que daba a una valla de alambre de púas. Pero era mío. Al día siguiente conseguí trabajo en un almacén de distribución. Salario mínimo. Turnos de 12 horas. Me dolían todos los músculos, pero el dolor era algo que podía controlar. Llegó temprano. Mantuvo la cabeza gacha. Escuché a otras mujeres hablar de niños, segundos trabajos y problemas de rodillas. Nadie sabía mi apellido. Nadie preguntó. Por la noche regresaba a casa, se quitaba las botas polvorientas y abría su computadora portátil. Estudié código como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Aprendí nuevos lenguajes, devoré estudios de casos, reescribí marcos completos solo para comprender sus entresijos. Sobreviví con fideos instantáneos y café negro. La calefacción se estropeó 2 veces ese invierno. La tercera vez construí un dispositivo portátil con piezas de desecho solo para evitar que se congelara. 3 meses después, puse en marcha las bases de una plataforma. Nada glamoroso. No se hizo nada para volverse viral. Algo que Monroe Systems nunca ha logrado ser, funcional. Un sistema de seguimiento de la cadena de suministro en tiempo real con algoritmos predictivos tan precisos que hacían que los competidores parecieran juguetes de niños. Empecé a presentarlo a los inversores. No se rieron. Ellos tampoco escucharon. Un capitalista de riesgo dijo que yo tenía una cara fuerte para una mujer en logística, pero carecía del carisma para liderar. Otro me preguntó si tenía un cofundador que pudiera explicar mejor el discurso. 5 empresas me ignoraron en una semana. Luego vino el estafador. Un hombre que prometió capital inicial a cambio de acciones, firmó papeles, sonrió para las fotos y desapareció tan pronto como se puso en marcha el primer servidor. Perdí todo lo que había recogido. Meses de código. Semanas de preparación. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos y el vacío en mi estómago era menos doloroso que la certeza de que, una vez más, no era lo suficientemente útil. La noche en que mi cuenta bancaria entró en negativo, me paré frente al espejo del baño, mis dedos se clavaron en el borde del lavabo como si fueran lo único que me impidiera desmoronarme. Mi reflejo era un espectro, círculos profundos bajo mis ojos, mejillas hundidas, una cicatriz plateada en mi muñeca, los restos de un accidente de soldadura años antes, cuando todavía creía que el sudor podría comprarme un lugar en el mundo. No había ira en ese rostro. No hubo derrota. Solo existía el vacío de alguien que ya había sido borrado tantas veces que ya ni la propia sombra lo reconocía. Fue entonces cuando susurré las palabras sin gritar, sin llorar, con una frialdad que ni siquiera yo sabía que existía en mí: voy a reconstruir esto. Y esta vez nadie me va a detener. No fue una promesa. Fue un veredicto. Esa noche todo cambió. Empecé desde cero. No desde su cero, ese cero condescendiente que te ofrecen con una sonrisa mientras te roban las ideas. Desde cero el mío, lo que queda cuando lo has perdido todo, incluida la ilusión de que alguien te tenderá la mano. Reescribí cada línea de código. No para arreglar, sino para mejorar. Esta vez no se trataba de un prototipo desesperado, era una máquina de guerra. Más delgado. Más rápido. Más letal. Dejé de pedir permiso. Dejé de enviar correos electrónicos a hombres que leen mis propuestas como si fueran spam. En lugar de eso creé mis propias empresas fantasma, registré dominios con nombres genéricos y subcontraté lo que no podía hacer por mí mismo. Cada dólar que ganaba en el almacén, que ahora trabajaba en turnos dobles, cargando cajas hasta que le sangraban los dedos, lo reinvirtió. Dormía 4 horas por noche, si es que dormía algo. Pero no estaba exhausto. Fue agudo. Porque hay un momento en el que tocas fondo con bastante fuerza, en el que dejas de mirar hacia arriba buscando una mano extendida. Empiezas a cavar. Y construye tus propias bases. Me habían quitado todo, mi nombre, mi lugar, mi dignidad. Solo cometieron un error. Subestimaron lo que puede llegar a ser un niño invisible cuando nadie está mirando. No sucedió de la noche a la mañana.
La venganza, la verdadera venganza, no viene con fuegos artificiales. No es un grito. Es una niebla que se infiltra lenta y silenciosamente, hasta que despiertas y ya no reconoces el suelo bajo tus pies. Así nació Everest Holdings. Sin problemas. Sin entrevistas. Sin mi cara en las portadas de las revistas. Solo un nombre, Eliza Stone, registrado a través de un holding en Delaware, con un rastro documental tan impecable que ni siquiera el IRS encontraría a Kate Williams enterrada debajo. Eliza sonó como una espada. Piedra era en lo que me había convertido, inmóvil, fría, intocable. Mi primer contrato no fue con un desarrollador. Fue con un abogado, de esos que no hacen preguntas, solo protegen identidades, ocultan activos y estructuran adquisiciones de alto riesgo. Él nunca supo quién era yo. No me pagaron por saberlo. Le pagaban para asegurarse de que Eliza Stone existiera solo en el papel, y en los contratos que empezaban a acumularse. El Everest no anunció su llegada en ruedas de prensa. Ella se infiltró. Comencé con lo que mi padre llamaría las entrañas del sistema: almacenes olvidados, líneas de transporte obsoletas, fábricas de embalaje en las que nadie se dio cuenta, hasta que dejaron de funcionar. Conocía las debilidades de Monroe Tech porque había vivido dentro de ellas. Vi lo lentos que eran sus sistemas de compras, cómo su tecnología se ahogaba con las actualizaciones. Entonces comencé a comprar a sus proveedores. No todos a la vez. No directamente. Pequeñas participaciones a través de brazos de inversión de tercer nivel, luego más y luego intereses mayoritarios. Reemplacé los sistemas obsoletos con Everest y Nevaschen Suite, automatización, seguimiento predictivo e integración perfecta. Todo con mi sello. Nada con mi nombre. Monroe no se dio cuenta. Si algo notaron fue alivio, los costos bajaron, los plazos mejoraron, los ejecutivos se felicitaron por sus asociaciones estratégicas, sin siquiera sospechar que se estaban volviendo dependientes de mí. Cuando ya controlaba 3 de sus 5 centros de distribución principales, comencé a ascender. Software empresarial. Ciberseguridad. Logística avanzada. No quería ser el favorito de Silicon Valley. Quería apalancamiento. Quería estar en el lugar donde se tomaban decisiones antes de que Monroe supiera siquiera que había que tomar una decisión. La verdadera prueba llegó cuando llevé Everest Systems a un cliente de Fortune 100 al que Monroe había estado cortejando durante años. Me ficharon en 36 horas. Ese contrato por sí solo puso al Everest en el mapa, no en los titulares, sino en las actas confidenciales de cada director de operaciones de la región. Y aún así, nadie sabía que era yo. Tampoco los tiburones consejos con los que negoció. Tampoco lo hicieron los antiguos mentores que ignoraron mis correos electrónicos años antes. Ni siquiera los blogs de tecnología que especulaban sobre si Eliza Stone era real o simplemente una fachada para un fondo de capital privado. Lo preferí así. El anonimato me dio un poder que Kate Williams nunca tuvo. Kate fue interrumpida. Kate pidió respeto y recibió risas. ¿Pero Eliza? Eliza no preguntó. Eliza firmó contratos. Eliza puso fin a las negociaciones. Eliza no explicó. Luego comencé a adquirir empresas vinculadas a la cartera de investigación y desarrollo de Monroe, nuevas empresas de las que dependían para innovar. No los robé. Los compré legalmente con mejores ofertas. Algunos fundadores ni siquiera se dieron cuenta de que estaban abandonando a Monroe hasta que se secó la tinta. Una noche después de cerrar una fusión que convirtió al Everest en la plataforma de inteligencia logística más grande de la industria, me senté solo en mi garaje, el mismo, solo que ahora renovado, con aire acondicionado, irreconocible. Toqué con los dedos el boceto original que había hecho en servilletas y trozos de cartón. Recordé a la niña que años antes había apoyado su frente contra ese espejo roto y jurado que lo reconstruiría todo. Y ella se había reconstruido. Solo que ya no era Kate. Era Eliza Stone. ¿Qué pasa con la tecnología Monroe? Estaba parado en una trampa, y ni siquiera lo sospechaba. No había 10 empresas diferentes. Había 10 dedos en la misma mano, y esa mano era la mía. Kyle Anderson, el marido recién casado de mi hermana Chloe, fue el punto de entrada perfecto. Un hombre ansioso por demostrar su valía, cegado por la ambición y descuidado hasta el punto de resultar patético.
Ascendido al equipo de asociaciones estratégicas de Monroe, hizo alarde del puesto como si fuera un trofeo, pero lo trató como si fuera un trabajo de fin de semana. Él fue quien firmó la mayoría de los contratos con Everest Holdings y sus subsidiarias, convencido de que estaba haciendo acuerdos exclusivos que impresionarían a mi padre. No tenía idea de que esos documentos aterrizaban en mesas que yo mismo aprobaba. Al principio dejé que se engañara a sí mismo. Que recibiría palmaditas en la espalda, bonificaciones inmerecidas, la falsa sensación de genialidad. Cada elogio que recibía me abrió más puertas, datos de proveedores, modelos de precios, informes de pronóstico a largo plazo. Hasta que sus correos electrónicos empezaron a cambiar. Ajustes menores a las estructuras de precios. Un porcentaje de los descuentos desviados a honorarios de consultoría, de una empresa registrada a su nombre. Los aficionados me irritan. Especialmente cuando se casan con miembros de la familia que me echó. Ordené a mi equipo legal que aprobara los contratos modificados y, al mismo tiempo, insertaba un auditor forense en la próxima revisión financiera de Monroe. Ella no apareció en los registros del Everest. Fue presentada como consultora independiente, un favor de un socio inversor. Mi padre, que nunca rechazó la experiencia gratuita, la recibió con los brazos abiertos. Al cabo de unas semanas, lo desenterró todo. Kyle malversó dinero de múltiples contratos. Pagos redirigidos a una cuenta en Vise, camuflada detrás de empresas fantasma registradas a nombre de un amigo de la universidad. El auditor compiló un expediente de 97 páginas, registros de transacciones, memorandos internos, facturas falsificadas. Lo guardé en el cajón. No juegas la mejor carta en medio del juego. Esperar. Mirar. Asegúrate de que cuando caiga, incinere todo lo que hay a su alrededor. En lugar de actuar, seguí alimentando su codicia. Más contratos exclusivos. Más honorarios de consultoría. Quería que el rastro documental fuera innegable. Quería que mi padre viera con claridad quirúrgica al hombre que eligió para su hija menor, el mismo hombre con el que brindaba en cada cena y en quien depositaba su confianza para el futuro de Monroe. Cada firma de Kyle era un clavo en el ataúd. Y él mismo martillaba cada clavo. Con el tiempo, Monroe Tech se volvió cada vez más dependiente del Everest para seguir siendo competitivo. Sus sistemas internos estaban obsoletos, mientras que mis tecnologías los hacían parecer innovadores sin necesidad de evolucionar. Los competidores no entendían cómo, de repente, Monroe se había vuelto más ágil, más eficiente y más barato. No sabían que la respuesta era yo. Una tarde, sentado en mi oficina, miré el mapa de conexiones que mostraba cada entidad vinculada a las operaciones de Monroe. 82 nudos. 47 en verde, mío. Mi equipo legal acababa de enviarme los documentos finales. Ahora poseía acciones de control en dos de los principales proveedores de logística de Monroe. Respiré hondo y miré por la ventana. Estaban parados sobre una estructura que yo mismo había construido. Si tirara de una palanca, todo se inclinaría hacia mí. Pero no era momento de tirar. Primero quería que sonrieran. Que celebren. Que creían que habían ganado. Y cuando llegó la caída, quería que pareciera que surgió de la nada. Cerré el expediente de Kyle y lo guardé en el cajón cerrado con llave. No porque estuviera terminado, sino porque apenas estaba comenzando. El sobre llegó un jueves. Papel grueso de color crema, letras en relieve y detalles dorados. Elegante. Caro. Exactamente como todo lo que jugó Chloe. Mi nombre estaba impreso en el frente. Nada de cariño, nada de afecto, solo Kate Williams con letra rígida, como un veredicto. Lo abrí lentamente esperando algún teatro de reconciliación, un gesto vacío para fingir que el tiempo había sanado lo que en verdad, solo había profundizado. En el interior, la invitación de boda. Chloe Marie Williams y Kyle Anderson. Solicito el honor de su presencia. En su ceremonia nupcial. El lenguaje era tan cortés como falso. Debajo de la invitación, una tarjeta más pequeña, escrita apresuradamente a mano. Puedes asistir a la ceremonia. Como los asientos para la cena son limitados, esperamos que lo entiendas. No necesitaba traducir. Era la forma en que Chloe decía, no eres parte del círculo. No eres familia. No eres bienvenida.
Simplemente tolerada. Un nombre tachado de una lista por obligación, no por deseo. Dejé la tarjeta sobre la mesa y permanecí en silencio. Una docena de pensamientos cruzaron por mi mente. No había hablado con Chloe en años. La última vez que estuvimos en la misma habitación, ella hizo una broma sobre las personas que alcanzan su punto máximo en la escuela secundaria y me miró directamente. Ahora quería mi presencia en su boda. No para celebrar, sino para servir de telón de fondo a tu momento perfecto. Mi primer impulso fue romper la invitación. Que piensen que estaba demasiado orgulloso, demasiado herido para aparecer. Que mantengan intactas sus fábulas. Pero esa noche, mientras revisaba los detalles finales de una fusión entre Monroe Tech y un fabricante europeo de sistemas de defensa, algo llamó mi atención. Una nota a pie de página en un memorando legal. Una sola frase. A la espera de la votación final de la Junta sobre la venta de acciones a un comprador privado. Un comprador privado. Se cotizan $50 millones, con Everest Holdings como asesor en la operación. Llamé a mi abogado de inmediato. Confirmó lo que ya sospechaba, mi padre estaba a punto de vender Monroe Tech. Después de décadas de construir un imperio, finalmente iba a desembolsar el dinero. El Consejo había dado previamente una aprobación condicional. Todo lo que se necesitaba era el anuncio oficial, que se haría en la boda. De repente la invitación dejó de ser una formalidad. Fue una oportunidad. Volví a mirar la tarjeta, esta vez no con amargura, sino con cálculo. Me imaginé la sonrisa en el rostro de mi padre mientras brindaba, la certeza en su voz cuando anunció la venta, convencido de que su legado estaba seguro y que yo había sido borrado de la historia. Pensé en lo satisfactorio que sería desmantelar esta ilusión. No con furia, no con escándalo, sino con hechos irrefutables. Entonces confirmé mi presencia. Ordené a mi abogado que reuniera todos los documentos, contratos de adquisición, acuerdos con proveedores, memorandos vinculantes que demostraban que Everest Holdings ya tenía control operativo sobre casi la mitad de los activos de Monroe. Revisamos las firmas de la Junta. Destaqué la cláusula que otorgaba al Everest poder de veto en cualquier reestructuración. Luego llamé a mi asistente. Quiero un equipo de contingencia en espera. Analistas de redes sociales, un jefe de prensa y alguien que pueda transmitir en vivo desde su celular sin llamar la atención. Si necesitamos hacer esto público, quiero controlar la narrativa en 60 segundos. Ella no dudó. Hecho. Durante semanas me preparé en silencio. No solo para una batalla. El salón de recepción brillaba bajo una cúpula de luz dorada, cristalina y calculada. Los vasos chocaron en un coro de celebraciones simuladas, las risas resonaron entre los arreglos florales que costaban más que el salario anual de un empleado de Monroe. En algún lugar, la banda estaba afinando instrumentos para el baile del padre con la novia, otro acto en el Teatro Williams, donde cada gesto era ensayado y cada palabra una pieza de ajedrez. Pero el aire cambió cuando Charles Williams se levantó. No fue un movimiento casual. Era la de un hombre que sabía que el siguiente paso sería suyo. Su sonrisa era la misma que usaba para cerrar acuerdos por miles de millones de dólares, para silenciar a los disidentes en las reuniones de la junta directiva, para convencer al mundo de que era invencible. Levantó la copa con la elegancia de un emperador a punto de pronunciar una sentencia. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, su voz resonó por el sistema de sonido, profunda y deliberada. Un día para celebrar el amor, por supuesto, pero también el legado. Chloe, radiante con un vestido que probablemente costaba el equivalente a un apartamento en Manhattan, estrechó la mano de Kyle. Madison se inclinó para susurrarle algo a su marido, sus labios curvados en esa sonrisa que siempre precedía a un golpe. ¿Eleanor? Ni siquiera levantó la vista. Sus dedos pálidos y quietos descansaban sobre la impecable tela de su vestido, como si el peso de todo la mantuviera inmovilizada en la silla. Como muchos de ustedes saben, continuó Charles, saboreando cada sílaba, Monroe Tech fue el trabajo de mi vida. Y hoy, después de mucha reflexión, decidí que es hora de un nuevo capítulo. Una pausa estratégica. El silencio se extendió como una goma elástica a punto de romperse. Vendí Monroe Tech. El impacto fue inmediato. Suspiros, murmullos, vasos que temblaban sobre las mesas. Pero Charles no se inmutó.
Su sonrisa se ensanchó como si estuviera desentrañando el último truco de un ilusionista, un truco en el que el público solo se daría cuenta del engaño cuando ya fuera demasiado tarde. Para Everest Holdings anunció como si estuviera revelando el nombre de un heredero, no de un comprador. 50 millones. Un nuevo futuro para la empresa. Para la familia. Estalló un cortés aplauso mecánico. Chloe aplaudió con la delicadeza de quien observa el protocolo. Madison asintió lentamente, sus ojos brillaban con la satisfacción de alguien que finalmente ve que un plan se hace realidad. Su marido se rió en voz baja, como si se tratara de una broma privada entre ellos. Luego vino el golpe. Kate, dijo Charles, escaneando la habitación hasta encontrarme. Él sabía que yo estaba allí. Siempre lo supe. Creo que es mejor dejarlo claro. No recibirás nada. El silencio que siguió fue tan denso que pude cortarlo con el cuchillo de plata que había al lado de mi plato. Ni un centavo. Ni una sola acción. Ni siquiera el reconocimiento de que existía más allá de esos muros. No fue por malicia, prosiguió, su voz quirúrgica precisa. Fue para mayor claridad. Tú elegiste tu camino. Nosotros elegimos el nuestro. Consideremos esto cerrado. Me levanté. Despacio. Sin prisas. Como alguien que sabe que el siguiente movimiento será el último que verá el oponente antes del jaque mate. Mi servilleta se resbaló de la mesa y cayó al suelo en señal de que las reglas del juego habían cambiado. Entiendo, dijo, su voz baja, pero llena de algo que hacía vibrar el aire. Dijiste que vendiste Monroe Tech a Everest Holdings. Charles asintió con los ojos entrecerrados. Podía oler la trampa, pero no podía verla. Sí. Así que lo que. Di un paso adelante. Luego otro. Cada uno de ellos resonó en el pasillo como un disparo. ¿De verdad crees?, pregunté cerrando los dedos alrededor del pie del vaso, que estaría aquí si no supiera exactamente lo que eso significa? Su rostro palideció. Porque finalmente entendió. No fue una pregunta. Fue una frase. Levanté el vaso lentamente, como saboreando el peso de cada palabra antes de dejarlas caer. No, padre. Mi voz era hielo derritiéndose en fuego. Lo entiendo perfectamente. Y luego lo miré. Directo a los ojos. Sin pestañear. Soy Everest Holdings. Las palabras cayeron como piedras en un lago helado. No hubo ondas. Hubo una fractura. La sala no se estremeció. Se detuvo. Respiraciones suspendidas en el aire. El tiempo se partió por la mitad. Alguien dejó escapar un suspiro ahogado, o fue el sonido del colapso de un imperio. Luego vinieron los murmullos. Luego caos. El rostro de Chloe se puso blanco como el mármol. Madison dejó que el vaso se le escapara de los dedos, el cristal se hizo añicos en el suelo como el orgullo de Charles. Eleanor cerró los ojos pero no bajó la cabeza. Esta vez no. Él parpadeó. Una vez. Dos. ¿Qué dijiste? Repetir. Más alto. Cada sílaba es un martillo. Acabas de venderme toda tu empresa, a mí. No. Su voz se rompió como el cristal bajo una bota. Eso es imposible. Negocié con Eliza Stone, la directora ejecutiva. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta. Grueso. Grave. Con el escudo del Everest estampado en relieve dorado. Eliza Stone, dijo hojeando los documentos con dedos que no le temblaban, es un nombre que inventé yo. Para construir algo que siempre juraste que nunca podría hacerlo. El aire tembló. Los teléfonos parecían cuchillos. Las lentes brillaron. Alguien estaba filmando. Alguien estaba llorando. No revisaste a tu comprador, continué, caminando en círculo a su alrededor, depredador y paciente. No miró más allá de los papeles. Tenía tantas ganas de echarme que nunca imaginó, sonrió. Frío. Que sería yo quien sostuviera la pluma. Sus labios temblaron. Este acuerdo no es válido. Lo cancelaré. Voy. Me volví hacia el fondo de la habitación.
Un hombre alto con un traje tan oscuro como la noche avanzaba con un maletín de cuero en la mano. Mi abogado. Philip Graves, anuncié claro como un veredicto. Asesor principal de Everest Holdings. Estás aquí para confirmar que la Junta no solo aprobó la venta. Graves abrió el maletín. Los documentos sellados e irrefutables brillaron bajo las luces. Como ya lo has terminado. Cada cláusula revisada. Cada firma autenticada. Cada documento presentado ante la SEC. Charles retrocedió como si le hubieran abofeteado. Me engañaste. No, corregí suavemente. Me subestimaste. Los invitados ya no susurraban. Ellos grabaron. La noticia se extendió por la sala como un reguero de pólvora, voraz, inevitable. Chloe parecía querer desaparecer con su propio vestido. Madison estaba petrificada, con los nudillos blancos alrededor de la silla. Eleanor finalmente levantó la vista. Pero no había expresión en su rostro. Simplemente se acabó el vacío de alguien que ya sabía el juego. Dijiste que no merecía nada, le recordé, levantando nuevamente el vaso. El cristal captó la luz y arrojó chispas al suelo. Ahora, una sonrisa. Muy lento. Soy dueño de todo. El silencio aún no se había calmado cuando volví a levantar la mano. El aire vibró con la resonancia de mi anuncio. A mí. La hija invisible. La heredera olvidada. Ahora, el dueño de todo. Pero esto no terminó. Aún no. Antes de que termine esta noche, mi voz atravesó el alboroto como una cuchilla. Hay un asunto más que resolver. Los invitados se agitaron. Algunos se dirigieron a la mesa principal. Otros sostenían sus teléfonos contra el pecho como si temieran perderse una palabra. Una cuestión de ética, continué. Robo. Charles permaneció inmóvil, con los puños apretados hasta que le dolieron los huesos. Chloe miró fijamente su regazo con las pestañas húmedas. Kyle, ay, Kyle. Su piel había perdido 2 tonos de rojo. Se movió en su silla como un animal enjaulado, sintiendo la cuerda apretarse alrededor de su cuello. Saqué otra carpeta. Menor. Elegante. Con la palabra confidencial estampada en color rojo sangre. Esto, dijo tamborileando con los dedos sobre el expediente, es una auditoría financiera de los contratos de Monroe Tech con terceros durante los últimos 18 meses. Ábrelo. Hojas y más hojas de prueba. Contiene pruebas de malversación de fondos. Sobornos. Acuerdos paralelos. Cuentas en el extranjero. Todo orquestado por un solo hombre. No señalé. No lo necesitaba. La sangre abandonó el rostro de Kyle en un segundo. En los últimos 18 meses, continué, hojeando los documentos con una calma que dolía, Kyle Anderson malversó más de $2 millones. A través de consultorías fantasma. Tarifas de proveedores no autorizados. Reembolsos de gastos falsificados. Una copa de vino se hizo añicos en algún lugar a mi izquierda. Alguien se levantó tan rápido que la silla se cayó. Kyle saltó como si se hubiera sorprendido. Esto es una locura. Ella lo está inventando. Asentí hacia el fondo de la habitación. Graves avanzó de nuevo. Esta vez acompañado de 2 auditores trajeados y con expresión intransigente. Uno de ellos llevaba una computadora portátil. Hizo clic en una tecla. La pantalla gigante detrás del escritorio de la pareja se iluminó. Correos electrónicos. Rastros de pago. Hojas de cálculo con nombres, montos e instrucciones de transferencia. Evidencia. Nadie respiró. Me volví hacia Kyle. Tienes 2 opciones, dijo en voz baja y letal. Renuncia a cualquier cargo en Monroe Holdings. Devuelve todo el dinero. Y emite una disculpa pública, ladeé la cabeza. O mañana por la mañana le entregaremos esto al fiscal de distrito. Sus ojos salvajes buscaron a Chloe. Di algo. Haz algo. Pero Chloe no lo miró. Él me miró. Y susurró palabras que cortaron el aire como una navaja. Lo sabía. Fruncí los labios. ¿Qué dijiste? Ella se levantó.
La voz tembló pero firme. Sabía que eras tú. Sus dedos se apretaron sobre el mantel. Hace unas semanas, vi una nota en el escritorio de Kyle. Una firma, el Everest. Lo reconocí. Tragó fuerte. Escuché que eras Eliza Stone. Pero no dije nada. ¿Por qué? Siseó Madison a su lado, empujando su silla hacia atrás con violencia. Chloe cerró los ojos. Lágrimas no para Kyle. Nunca por Kyle. Porque te envidiaba. Su confesión se hizo añicos en el aire. Me pasé la vida siendo el favorito. La linda. El elegido. Pero tú, una risa amarga. Construiste algo. Algo que nunca podría tener. Y lo odié. Dejé que el silencio doliera. Madison se puso de pie de repente con furia hirviendo en sus palabras. Eso es patético. Su dedo señaló a todos, uno por uno. Todos ustedes. Dejaron que su padre convirtiera a esta familia en un rin y lo aceptamos. Se volvió hacia Charles, quien intentó abrir la boca. No. Ella lo cortó como una cuchilla. Aquí no tienes voz. Nos has puesto unos contra otros durante toda nuestra vida. Le ardían los ojos. Kate nunca fue el problema. Siempre lo fuiste. Dicho esto, tomó su bolso y se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de ella como un veredicto. Los invitados se miraron desconcertados. Algunos siguieron a Madison. Otros permanecieron rígidos, sin saber si aplaudir o salir corriendo. Chloe miró a Kyle por última vez. Terminó. Intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en el vacío. Ya nadie lo escuchaba. Graves se acercó discretamente y le entregó un sobre delgado. En su interior, 2 documentos, una carta de dimisión. Un acuerdo de restitución. Las manos de Kyle temblaron cuando lo recogió. No lo denuncié a la policía. No por misericordia, sino porque el castigo ya lo estaba consumiendo. Perdí el dinero. El poder. La fachada. Y sobre todo, ella. En cuanto a mi padre. Todavía no había dicho una palabra. Se quedó allí con los hombros encorvados y la mandíbula apretada. Tu imperio vendido. Tu legado deshecho. Tus secretos al descubierto. Sus hijas divididas. Su control destrozado. No grité. No me alegré. Simplemente me volví hacia él y le dije, tranquila como la marea antes de la tormenta. Me enseñaste a ganar. Un suspiro. Simplemente nunca me enseñó qué hacer cuando gané. Luego volví a mi escritorio. Y me senté. No como invitado. No como la hija olvidada. Como la mujer a la que ya no podían ignorar. Debería haber sabido que la guerra no había terminado. La sala todavía temblaba con el colapso de Kyle, con la confesión de Chloe, con la salida teatral de Madison. Pero cuando me acomodé en la silla, con el champán tibio quemándome la garganta, lo sentí, un nudo en el estómago. No un triunfo, algo más antiguo. Estafador. Instinto. Algo andaba mal. Horas más tarde en la suite de mi hotel, abrí mi computadora portátil y revisé cada línea de los registros de transacciones. Cada contrato. Cada firma. Cada modificación de la adquisición Everest Monroe. El trato fue a prueba de balas. O eso parecía. Hasta que lo encontré. Enterrado en una carpeta digital, camuflado entre borradores desechados, había un proyecto sin firmar. Con el cabezazo de Everest Holdings. Una cláusula revisada en el acuerdo de gobernanza. A primera vista, un jurista común y corriente pasaría desapercibido. Pero sabía leer entre líneas. Restricción condicional del voto. En caso de un conflicto en el directorio iniciado por cualquier director con más del 40% de los activos, los derechos de voto se suspenderían en espera del arbitraje. En otras palabras, si yo. Que su nombre no abría puertas, que la sangre no garantizaba nada. El recuerdo todavía ardía, pero ya no dolía como antes. Ahora el silencio era diferente. No fue el vacío de quienes fueron abandonados, sino el espacio de quienes decidieron quedarse.
No había eco de voces que la menospreciaran, solo el sonido de su propia respiración, firme, controlada, dueña de cada centímetro de ese imperio que había conquistado. Pasó los dedos por el borde de su vaso de whisky, un hábito que había heredado de su abuelo, el único Monroe que alguna vez había dudado de ella. El líquido ámbar reflejaba la luz del atardecer, bailando como promesas incumplidas. Pero Kate no bebía. Hoy no. Hoy quería una claridad pura, sin el embotamiento del alcohol, sin la excusa de que el pasado podría resultar borroso. Porque el pasado ya no era una sombra. Fue una lección. Y las lecciones, había aprendido, no se desvanecen. Se convierten en armas. El teléfono sobre la mesa vibró, solo una vez. No fue una llamada, fue una notificación del sistema de seguridad. Alguien había accedido a los archivos restringidos de Monroe Tech. No un invasor. Alguien con credenciales. Ella sonrió. Por supuesto. Abrió la computadora portátil y escribió el comando con dedos que ya no temblaban. La pantalla iluminaba el rostro de Lena Foster, capturado por la cámara de seguridad del centro de datos de Zúrich a las 3:17 de la madrugada. Los ojos de la mujer estaban hinchados y sus manos agarraban una tableta como si fuera un salvavidas. A su lado estaba un abogado que Kate reconoció, un especialista en litigios corporativos, de esos que solo aparecen cuando alguien está desesperado por reescribir la historia. Kate amplió la imagen. Lena no estaba robando datos. Estaba borrando huellas. Y hacerlo mal. Demasiado tarde para arreglar los metadatos, Lena. Demasiado tarde para fingir que ese memorándum nunca existió. Demasiado tarde para convencer al consejo de que no intentaste enterrarme antes de que tomara el control. Cerró la computadora portátil con un clic seco. No hubo ira. No más. Solo una fría certeza. Algunas personas nunca aprenden que cuando has cavado tu propia tumba, lo mínimo que puedes hacer es tener la decencia de caer en ella solo. Kate cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Prepare los documentos, dijo sin preámbulos. Demanda por violación del secreto empresarial, destrucción de pruebas y tentativa de obstrucción. Quiero que la demanda se presente antes del amanecer en Nueva York. Y enviar copia a la Fiscalía Federal. Les encantará saber cómo la señora Foster ha utilizado servidores suizos para ocultar transacciones sospechosas. Un descanso. Por otro lado, el abogado no preguntó por qué. Él ya lo sabía. Y Charles preguntó solo por formalidad. Kate miró por la ventana, donde el último rayo de sol se hundía en el horizonte. Charles dijo lentamente como si probara un mal vino, ya es irrelevante. Déjalo en manos de los buitres. Siempre les gustan las sobras. Apagado. El viento soplaba con más fuerza, trayendo el olor salado del mar. Kate cerró los ojos por un momento, no en paz, sino en reconocimiento. Esa ciudad, ese aire, ese silencio, todo era suyo ahora. Ni por herencia, ni por piedad, ni por suerte. Porque ella lo había tomado. Y nadie le volvería a quitar eso. Cuando abrió los ojos, la pantalla del celular volvió a iluminarse. Un mensaje de Chloe cortito, sin emojis, sin excusas. El informe del primer mes está listo. ¿Puedo enviarlo? Kate escribió la respuesta sin dudarlo. No. Presente mañana. A las 8 de la mañana. En mi oficina. Y traiga café. Negro. Sin azúcar. Ella no sonrió. No se trataba de bondad. Se trataba de estándares. Y Chloe, si quería quedarse, tendría que aprenderlos. Como todos los demás. Kate se levantó, se ajustó la chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, miró por última vez la ciudad que se extendía debajo de ella, un tablero de ajedrez donde cada pieza ahora se movía según sus reglas. Ella ya no era el peón que intentaban sacrificar. Era la reina. Y las reinas no piden permiso para ganar. Simplemente lo hacen. Dijeron que sus ideas eran tontas. Que su educación, su voz, su propia existencia no valían nada. Conservó ese momento no por amargura, sino por precisión, una especie de recuerdo que no pesa, que agudiza. En los meses transcurridos desde la boda, todo había cambiado. Everest Holdings ya no era solo su empresa.
Fue un fenómeno. Un nombre susurrado detrás de escena del mundo tecnológico, en salas donde antes solo se sentaban hombres que hablaban el idioma de su padre. El apellido Monroe ya no era un imperio personal, ya no era un arma en las manos equivocadas. Ahora era una línea en un organigrama más grande. Una pieza estratégica. Sus ojos se alejaron del océano y se posaron en la mesa en el centro de la oficina. Una pieza de diseño impecable, oscura y moderna. 10 sillas lo rodeaban. 9 vacío. Por la tarde un nuevo grupo de dirigentes ocuparía esos lugares. Elegido por ella. Algunos jóvenes, otros con experiencia. Una de ellas era Chloe. Puntual desde el primer día del periodo de prueba. Educado. Silencioso. Aprendiendo. Kate no le dio privilegios, no la protegió. No ofreció atajos porque ahora sabía que justicia no era sinónimo de debilidad. Fue claridad. Fue límite. Era verdad. Un golpe en la puerta. Su asistente apareció discretamente. La sala de reuniones está lista cuando quieras. Kate asintió una vez. 5 minutos. Cuando la puerta se cerró, se levantó, caminó hacia el escritorio y abrió el cajón donde guardaba solo una cosa, la carta que le había escrito a su madre años atrás. Aquel al que Eleanor nunca respondió. No lo releí. No era necesario. Durante mucho tiempo saber que estaba allí, intacto, había sido como un abandono. Ahora era una prueba. Prueba de que ella había construido todo sin necesidad de ser salvada. Devolvió la carta a su lugar, cerró el cajón con cuidado y se volvió hacia la habitación. Esa oficina, esa torre, ese nombre, nada de eso tenía que ver con la venganza. Se trataba de reescribir la historia. Enderezó los hombros, cruzó el espacio y colocó su mano en la manija de la sala de reuniones. Se detuvo. No para dudar, pero sí para recordar. Recuerda a la niña que se sentaba a la mesa de los niños mientras sus hermanos brindaban por su padre. Recuerda el lugar en el pasillo en la fiesta de compromiso de Chloe. Recuerda cada vez que dijeron que ella no era suficiente. Abrió la puerta. Uno por uno, los miembros del equipo se levantaron cuando la vieron entrar. No por miedo. No por obligación. Por respeto ganado. Kate tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Ya no necesitaba validación. No necesitaba que se disculparan. No necesitaba aplausos. Había algo mejor, control. Legado. Verdadero. Al comenzar la reunión, se permitió un último pensamiento. Silencioso. Helado. Cristalino. No vine aquí para vengarme. Vine a ocupar el lugar que me negaron. Y esta no es una historia de rencores. Se trata de recuperar lo robado. De levantarse en silencio, no en odio. Kate no necesitaba fuego ni furia para ganar. Precisión usada. Resiliencia. La pura verdad. Y al final, fue más poderoso que cualquier cosa que su familia hubiera imaginado jamás. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ignorados, subestimados y dejados de lado por quienes deberían exaltarnos? Esta historia es para todos los luchadores silenciosos. Para aquellos que han oído que no fue suficiente. Para los que permanecieron al margen mientras otros ocupaban el centro. Si estas palabras resonaron en ti, si te hicieron sentir visto, reivindicado o simplemente más fuerte, queremos saber, ¿qué dirías si finalmente pudieras sentarte en la mesa que siempre te han negado? Y no lo olvides, esta no es la última historia que contaremos sobre quienes resucitan de las cenizas y reavivan el fuego con sus propias manos.